Saludo cordial, soy Marco Tulio Sánchez. El colega Iván Piquero escribió algo sobre los tipos de conductas disfuncionales y sus características. Este es un tema bien interesante y que nos va a servir a todos porque es bueno identificar ciertas conductas para poder combatir esos comportamientos. La conducta, definida por el Diccionario de Psicología de la Asociación Americana de Psiquiatría, consiste en actividades objetivamente observables que surgen como respuesta a estímulos internos o externos. Entre ellos también podemos incluir procesos no conscientes y actividades introspectivas observables. En ocasiones, estas respuestas pueden desequilibrar el buen funcionamiento físico, psicológico o social, considerándolas entonces conductas disfuncionales. Pueden ser contextualizadas en algunos trastornos mentales como síntomas de estos. En este video precisamente quiero mencionarte los 4 tipos de conductas disfuncionales y sus características. Debemos tener en cuenta que algunas de estas conductas por sí mismas pueden no indicar necesariamente la existencia de un problema psicológico. En estos casos serían algunos parámetros como la duración, la frecuencia, la intensidad, lo que podrían hacer de ellas un problema patológico. Empecemos entonces por la conducta impulsiva. Se trata de un tipo de conducta que carece de previsión, carece de reflexión o consideración de las consecuencias y además implica un riesgo. La persona experimenta una falta de control sobre su propio comportamiento. Dentro de la clasificación diagnóstica del DSM-5, Asociación Americana de Psiquiatría, aparece un grupo de trastornos relacionados con la destrucción del control de impulsos y de la conducta. Las 3 siguientes conductas que te voy a mencionar: piromaníaco, cleptómano y tricotilomaníaco. Estos 3 elementos forman parte de este grupo interesante. Entonces, los voy a explicar. La conducta piromaníaca, como tal, constituye un trastorno psicológico. Dentro de ella, la conducta disfuncional la encontraríamos en la provocación de incendios, que además se realiza en forma intencionada y deliberada. Ahora, la conducta cleptomaníaca consiste en el robo de objetos que no tienen ninguna importancia en cuanto a su necesidad ni su valor monetario, sin que la persona pueda controlar su impulso. La conducta disfuncional supone la sustracción de objetos de forma impulsiva y junto a otros criterios diagnósticos constituye entonces un trastorno. Ahora, la conducta tricotilomaníaca. Esta conducta disfuncional consiste en arrancarse el pelo de forma recurrente. Como en las anteriores, esta conducta, junto a otros criterios diagnósticos, puede constituir un trastorno. La conducta evitativa. Esta consiste en la evasión de actividades, lugares, pensamientos o cualquier otro estímulo relacionado con eventos traumáticos, objetos fóbicos u otros que impliquen malestar significativo. La evitación contribuye al mantenimiento del problema y es este aspecto el que haría de ella una conducta disfuncional. Por ejemplo, la persona realizaría itinerarios que no impliquen pasar por el lugar en el que le atracaron o trataría de pensar en asuntos inocuos para distraerse y no pensar en asuntos relevantes que pudieran generarle malestar. Otro elemento es la conducta pasiva. Las conductas pasivas son aquellas en las que la persona se comporta de forma sumisa, anteponiendo los intereses, preferencias, deseos y derechos de los demás a los suyos. Bajar la mirada o la cabeza serían ejemplos de conducta pasiva. Piensa también como ejemplo en situaciones en las que una persona, a pesar de no querer realizar alguna actividad, la realiza por la presión social para complacer a los demás. La conducta agresiva. Esta conducta supone el extremo contrario de la conducta pasiva. La persona en este caso antepone sus preferencias, intereses, deseos y derechos por encima de los demás. Las agresiones directas pueden ser físicas, dar un golpe a otra persona, pegar un puñetazo a una pared, o también de forma verbal insultar, intimidar o amenazar. Otra conducta, la conducta disruptiva. Se trata de un término más utilizado en la población infantil.
La conducta disruptiva consiste en el uso de amenazas e intimidaciones utilizadas para atentar contra las normas sociales. Por ejemplo, los niños o niñas que no obedecen al profesor, las personas que constantemente buscan peleas, etc. La conducta antisocial. Este tipo de conducta es más aplicable a la población adulta. La conducta antisocial es aquella que se aparta de las normas sociales y atenta contra los derechos de los demás. Un ejemplo de conducta antisocial, pues, es la que vemos constantemente en las marchas y paros, conocida como vandalismo. La conducta pasivo-agresiva. Se trata de conductas que, aunque aparentemente no muestran una intencionalidad agresiva, de forma indirecta sí implican una agresión. Estas conductas están muy vinculadas al concepto de resistencia. Piensa, por ejemplo, que pides a un compañero de trabajo un favor importante para completar tu labor y éste intencionalmente no lo realiza. De esta forma, su comportamiento tendrá consecuencias negativas para ti. Veamos otra conducta, la autolítica. La conducta autolítica se refiere a aquellas conductas que implican daño físico a uno mismo sin tener necesariamente la intención de acabar con la propia vida. Un ejemplo de este tipo de conductas puede ser la realización de cortes mediante cuchillos o cuchillas en el antebrazo, el famoso cutting. La conducta suicida. La conducta suicida es aquella que se lleva a cabo con el objetivo de acabar con la propia vida. Como factores de riesgo para la aparición de esta conducta podemos encontrar desesperanza, impulsividad, déficits en la solución de problemas, antecedentes familiares o padecimientos de algún trastorno mental, como trastorno del estado de ánimo, trastorno de adicciones o trastornos psicóticos. La conducta desinhibida. La conducta desinhibida es producto de una falta o disminución del control de las propias emociones o acciones. Este tipo de conducta puede estar provocado por la ingesta de alcohol u otras sustancias que tengan afectación de las funciones ejecutivas. Para buscar ejemplos de este tipo de conducta, podemos pensar en personas que han ingerido gran cantidad de alcohol y no son capaces de controlar lo que dicen o que bailan de forma aparentemente descontrolada. La conducta adictiva a sustancias. Esta conducta adictiva implica el desarrollo de dependencia al consumo, en este caso de sustancias como el tabaco, el alcohol o la cocaína. Ejemplos de estas conductas son el propio consumo o la búsqueda de las sustancias. Viene la conducta adictiva a las nuevas tecnologías. De forma similar a la anterior, la conducta adictiva a las nuevas tecnologías implica el uso constante de dispositivos como teléfonos móviles, tablets u ordenadores como consecuencia de una dependencia a estos. La conducta compulsiva. Esta aparece descrita en el DSM-5 como un comportamiento o un acto mental repetitivo llevado a cabo como respuesta a las obsesiones o reglas rígidas que se marca la persona. Un ejemplo de compulsiones podría ser lavarse las manos constantemente, comprobar muchas veces si se ha cerrado la puerta, etc. Su objetivo consiste en disminuir la ansiedad o malestar o evitar algún suceso o situación temida, aunque realmente no tenga efecto sobre dicha situación. La conducta hiperactiva. Este tipo de conducta está caracterizada por una inquietud y actividad motora excesiva. El claro ejemplo de esta conducta lo encontramos en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Las personas hiperactivas son incapaces de permanecer quietas durante largos periodos de tiempo o lo hacen experimentando malestar, se retuercen en su asiento, etc. La conducta hipoactiva. Al contrario que en el caso de la hiperactividad, la hipoactividad supone conductas en las que la actividad se muestra más lenta o deficiente de lo normal. Un ejemplo lo podemos encontrar en el trastorno de deseo sexual hipoactivo, en el varón, en el que el deseo de actividad sexual, fantasías o pensamientos sexuales se encuentran totalmente ausentes. En los trastornos depresivos también podemos encontrar conductas hipoactivas o enlentecidas. Voy con la conducta parafílica. Las conductas parafílicas son aquellas que se llevan a cabo con la intención de conseguir excitación sexual. Por ejemplo, observar a otras parejas teniendo relaciones sexuales o mostrar los genitales a personas desprevenidas.
Las conductas parafílicas son patológicas cuando implican daño o malestar para la propia persona o para los demás. Estas conductas parafílicas, junto a otros criterios, forman los trastornos parafílicos recogidos en el DSM-5. Ingesta de alimentos no nutritivos. La pica sería el trastorno en el que, además de otros criterios diagnósticos, aparece la ingesta de alimentos no nutritivos como la ingesta de tierra. Se trata de una conducta más propia de la población infantil. También se le reconoce como síndrome de pica o alotriofagia. Atracones de comida. Los atracones de comida suponen la ingesta de grandes cantidades de comida en poco tiempo, menos de lo esperable, en la que la persona siente una pérdida de control. Esta conducta podemos encontrarla como síntoma en el trastorno de bulimia nerviosa o como una categoría diagnóstica con entidad propia. Otra conducta, la conducta purgativa. La purga, que aparece en trastornos de la conducta alimentaria, consiste en la expulsión del alimento ingerido a través de la autoprovocación de vómito, uso de laxantes, diuréticos o enemas. Otra conducta, la ingesta restrictiva de alimentos. La conducta restrictiva alimentaria es aquella en la que la persona evita alimentarse o ingerir determinados alimentos. Un ejemplo puede ser las personas que por la composición de algunos alimentos prescinden de ellos en su dieta, suponiendo un perjuicio para su salud. Todo les hace daño. Esta conducta, junto con otros criterios diagnósticos, conforman el trastorno de evitación, restricción de la ingestión de alimentos del DSM-5. La conducta excretora inapropiada. Se trata de dos conductas disfuncionales que constituyen, junto a otros criterios, los trastornos de enuresis, micción y encopresis, defecación. La conducta excretora es disfuncional cuando se producen situaciones o lugares inapropiados, independientemente de que la conducta sea voluntaria o involuntaria. Este tipo de conductas es más frecuente en la población infantil. Es necesario que conozcamos las conductas y el comportamiento humano para así poder tomar soluciones frente a aquellos casos que pueden tener afectaciones tanto individual como social. Espero nos veamos en un próximo video. Hasta pronto.